Soy Felipe Rivas San Martín, artista visual, activista de la disidencia sexual y hago investigación y escritura también. En mi caso particular, yo empecé a aproximarme a Internet, primero Internet como usuario, en espacios de activismo. O sea, como que, claro, empecé a militar en el colectivo universitario de disidencia sexual, en el CUTS, en 2002. En ese año surge el grupo. Y en esa búsqueda de como posibilidades de intervención, en fin, estaba Internet como un medio muy reciente. Entonces era como natural, yo creo que era una posibilidad de buscar ahí. La verdad es que me lo explico de manera muy circunstancial, porque a mí siempre me interesó la pintura, por cuestiones biográficas, personales. Mi pareja es restaurador de pintura, entonces tengo una relación como muy cercana con ese medio. Cuando estaba en la escuela entré al taller de pintura, entonces como que yo quería hacer pintura, pero también me interesaban en paralelo todo este otro mundo más tecnológico, bueno, porque finalmente todos usamos las tecnologías, entonces igual nos afecta a todos, sin que necesariamente tengamos que tener un conocimiento experto sobre los modos y las maneras. Entonces como que creo que además mi trabajo tiene una particularidad, que es eso, como que lo toma desde esa posición usuario. De Cruce apareció el tema de la interfaz, o sea, lo que uno ve o con lo que uno se relaciona del dispositivo tecnológico. Propuse ese primer trabajo, que era un pantallazo de Google hecho en óleo. Ese es el primer proyecto que hace como ese cruce entre la pintura y la interfaz. Por eso, luego la traducción o recodificación pictórica, traducción pictórica, yo decidí usar materiales distintos para las imágenes, videos, fotos y para los textos. El acrílico me parecía que tenía además toda su relación con la tradición pictórica más contemporánea. Hay una primera pausa o una primera captura en el hecho de capturar pantalla, ¿no? Pero claro, esa captura de pantalla podría ser una foto. Entonces lo que yo hago no es solo hacer una foto, sino luego llevarlo a una pintura que introduce otras capas más propias de, bueno, la historia del arte, la relación que uno tiene con la pintura. Y ahí lo que a mí me interesó, bueno, a mí en una primera instancia me interesaba, era una idea muy bruta, o sea, era hacer pintar, y eso creo que es clave en este trabajo, sino que en la interfaz en sí, que es como el contexto en el que esa imagen digital está circulando. Por eso a mí me interesan todos los otros elementos, el banner, la cosita, la pestañita, la línea. Para una convocatoria sobre cuerpo y tecnología y performance, yo propuse este proyecto en el que yo ya estaba pensando hace rato, que era como hacer un código QR tatuado. O sea, llevar sobre mi propio cuerpo un código QR. Yo insisto que era muy intuitivo, porque era intuitivamente biopolítico. Y hay una cuestión como recursiva que a mí me interesaba, en el hecho de que el video, o sea, lo que enlazaba el código fuese el proceso de producción o de velar. O sea, tú escaneas el código y la paradoja de que te encuentras
con el proceso de cómo se hizo eso. Cuando lo vi por primera vez me llamó mucho la atención porque, claro, una cosa rara. La rareza del código creo que fue de lo que más me atrajo en una primera instancia. Claro, pues yo estaba trabajando con todo el tema queer, entonces este objeto, este elemento visual entre comillas, que era una imagen no imagen, toda esa serie es como, no son imágenes nuevas, sino que son imágenes que originalmente se hicieron analógicamente y que luego transicionaron, se digitalizaron, y yo las encontré en internet, no como archivos originales, ¿no? Sino como imágenes en internet. Entonces imágenes que ya habían hecho esa primera transición de lo analógico a lo digital. Como está la imagen, está el código y está lo que lleva el código. Y esas tres cosas arman algo nuevo sobre el código interviniendo a la imagen, visualmente, no solo como un elemento adicional. Porque si yo hubiese hecho simplemente un código QR impreso, lo pego en algún lado, esa tensión es menos visible que hacer un cuadro. Entonces yo planteaba que estas piezas eran objetos queer, en el sentido de que había como una indefinición de objetos artísticos queer, porque claro, no era una pintura, pero esa pintura llevaba a otra obra que era un video. Entonces como que en realidad uno se podía preguntar qué era lo que... O sea, había como una competencia ahí entre distintos soportes y medios. Entonces de cierta manera, en primera instancia el código QR lo que hace es como restituir cierto efecto como de impresión, tal vez, ¿no? Por eso es tan vistoso. Está pensado para ser materializado, o sea, como que el código, su naturaleza es ser impreso, bueno, en este caso en el caso de las fotos se imprime, pero los casos de los otros se hacen con otros materiales. La densidad es menos resistente a daños, y el código que tiene más densidad es más resistente a daños que son físicos, o sea, que son visuales pero que son físicos, porque ese algoritmo se introdujo porque el código iba a ser materializado. Bueno, yo voy a hablar sobre mi proyecto Madres, en donde hago una relación del espacio del cuerpo con el espacio público a través del lenguaje del tatuaje y la performance. Esto fue hecho a principios de año, en donde 7 personas voluntariamente se tatuaron la palabra madre en la espalda. Este signo es fundamental para dar lecturas que apunten a la noción de madre patria, entendida como sistema social, cultural, económico y político impuesto que cada persona llevará de por vida cargada en su espalda. La obra es desarrollada mediante una performance fuera del Palacio de la Moneda, con la intención de vincularlo políticamente con este contexto. Entonces yo vinculo la obra Madres con la idea de la reproductividad de imágenes que se desarrolla a partir de cierto sistema o funcionamiento general instaurado en la sociedad. Al ser los mismos tatuajes, en la misma posición, alude a una edición, a una repetición de lo que sería esta marca de nuestra cultura que determinaría nuestras conductas, gustos e incluso identidad. Cada posición busca tener una significancia que sea evidente para la interpretación de las personas en ese ambiente cotidiano. La postura militarizada busca plantear la idea de orden, estructura y patrón repetitivo y establecido, como lo ha sido en el ejército, en la educación, como en las filas de orden todos los lunes, cantarle a la bandera, también la iglesia, puntualmente en la misa. La posición de arrodillarse tiene lectura sobre lo religioso, el hecho de aludir a un ente poderoso, a tal forma que nos sentimos sometidos y disminuidos como ser humano. Y claro, la palabra madre tatuada en la espalda, que amplía su significado, pudiendo ser, por ejemplo, una madre tradicional, que la que conocemos como en sociedad, una madre patria, hablando del Estado chileno, madre por la Virgen María, y también tocando temas posibles como el género, aborto y el origen. Y bueno, esta performance ha sido registrada con aparatos tecnológicos como celulares y cámaras
de los espectadores y 2 cámaras oficiales que hacen posible visibilizarla y circular en distintos espacios. Por ejemplo, como lo fue en el momento por las personas que compartían la intervención por redes sociales y que le daban a la performance salir de ese espacio público de la realidad, de la vida real, y tomar una dimensión digital. Y en este sentido la performance fue efímera, tuvo una experiencia con el contexto, con las personas que estaban en ese lugar y no en ninguno otro más. Entonces queda registrado gracias al registro y a esta máquina para perdurar en la nube digital y prácticamente por siempre. Bueno, mi obra no se liga mucho con la tecnología en el sentido de utilizarla como tal, como medio de, sino que trabajo a partir de programas tecnológicos para llegar a un resultado, el cual en verdad no es tan evidente a la hora de ver la obra en sí. Mi área de trabajo es el grabado, ahora me estoy como enfocando en el offset, que es como fotolitografía. Y lo que hago y lo que utilizo la tecnología es en el ámbito fotográfico y la edición de la fotografía a través de Photoshop. Mi obra consiste en un collage de recorrido hacia la ciudad, sacando distintas fotografías y recolectando distintos objetos. Entonces, a través de ese conjunto de elementos creo un collage donde hago una composición con diversos rostros de personas o con elementos, como decía antes, encontrados en la calle. Entonces yo creo que la utilización de los programas tecnológicos son como lo que me ayuda a llegar a un resultado el cual tendría que ser como analógico si no tuviera los programas o este como trabajo digital que hago. Este trabajo del código QR lo realicé en diciembre de 2021, en un contexto donde la pandemia estaba bastante presente, donde aún existía mucho control, donde este código era el pase para poder entrar a lugares básicos, como por ejemplo la universidad. Todos los días teníamos que mostrar nuestro código QR para poder entrar a estudiar, y para obtener el código y que esté vigente tenías que seguir ciertas reglas. Así que para un encargo de la universidad decido crear este código e ir a mostrarlo a un lugar donde transitaba mucha gente. Creo el código QR en una plataforma donde puedes poner cualquier contenido al escanearlo. Lo imprimo en grande, me lo pongo en el rostro y me paro al medio del metro. Al leer el código con el celular, te envía una imagen donde sale la pregunta ¿somos libres? Me pongo el código en el rostro aludiendo a la identidad, posicionándolo en el cuerpo, reemplazando mi rostro con este código, que de cierta manera era lo mismo que mi identificación. Solo necesitaban esta imagen para saber nuestros datos y si éramos aptos o no para ingresar a un lugar. Eso no se puede pasar. Con respecto a la pregunta a la que te dirige el código, ¿somos libres? La creo porque es algo que me cuestiono yo en ese entonces, que no podías hacer casi nada sin tener que dejar tus datos, tu información. Y al exponerme con el código en un espacio público, esperaba que la gente lo escaneara y también pueda cuestionarse a partir de esta pregunta. La verdad que sí, creo que vence a fin de año, pues, ¿cachai? Entonces igual nos gusta salir, ¿cachai? Como se van a bloquear los pases, vinimos. Sí, es que la verdad piden pase para todo, entonces es como ultra necesario en verdad. La gente al verme de inmediato sacaba su celular para tomar una fotografía y ver de qué trataba, ver hacia dónde los llevaba este código.